Damos la bienvenida a Carolina Andrade. Ella es especialista en ciencias políticas y servicios públicos de inteligencia, con posgrados en España y en la Universidad de la Sorbona en París. Vamos a hablar sobre temas de seguridad cuando Ecuador intenta recién absorber ese nuevo shock que sufrió este lunes cuando 44 presos fueron masacrados en la cárcel de Santo Domingo de los Sáchilas, más allá de la violencia que se vive en las calles de varias ciudades del Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista, su diagnóstico sobre la situación. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder estar este momento con ustedes. Creo que ya no es una novedad, lamentablemente, lo que sucede cada cierto tiempo en nuestro país. Vemos una tendencia creciente en los niveles de violencia e inseguridad, específicamente en los centros de privación de libertad. Solo en el 2021 tuvimos 324 personas privadas de la libertad que perdieron su vida. Eso significó un incremento de cerca del 587% en comparación a 2020. Con las cifras de ahorita, estaríamos pensando que podríamos llegar a los mismos niveles, lo cual nos hace dar cuenta de dos cosas principalmente. Uno, que ya tenemos los diagnósticos, sabemos lo que está pasando, pero no se toman acciones. Vemos simplemente un cúmulo de medidas reactivas sin un plan específico de acción o una política de rehabilitación social. Y ahí me refiero a los últimos llamados de atención o comentarios, podríamos decir, de organismos internacionales. Tanto la CIDH con su informe que presentó en marzo como los recientes pronunciamientos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas resaltan justamente esa falta de acción y que la crisis estructural que vive el sistema penitenciario en el país responde a una ausencia del Estado en estos espacios. El tema sin duda es sumamente complejo. Cada ciudadano, sobre todo los expertos en materia de seguridad, ensayan una serie de posibles soluciones. Lo cierto es que el propio gobierno lo ha hecho, pero ha caído en una especie de círculo vicioso que evidentemente no está funcionando, con cambios de funcionarios que se han dado en forma secuencial, anuncios de presupuestos, medidas de emergencia, pero la violencia sigue y la crisis carcelaria continúa. Sin pretender dar fórmulas salomónicas o soluciones al problema en un tema tan complejo, tan difícil, además que tiene varios ejes transversales, ¿por dónde piensa usted debería transitar el país? Bueno, yo creo que debería dejarse un poco la visión política equivocada que ha conducido y que fue ratificada con nuevamente separar el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, y de la misma forma volver a crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque necesitamos un espacio de rango de ministerio que se haga cargo de la gestión de la política pública de rehabilitación social. Miremos, en febrero la ex secretaria de Derechos Humanos, justamente que salió del gobierno, ya estaba liderando una iniciativa con organismos internacionales y con apoyo del BID para trabajar en una política de rehabilitación social con enfoque de derechos. Ahora esa política quedó un poco en el aire, veamos cómo lo retoma la nueva secretaria, pero a mi modo de ver, eso debería estar integrado dentro de un ministerio con recursos priorizados para el efecto, porque ese es otro de los temas que a veces perdemos de vista en el análisis. En el 2018 se elimina el Ministerio del Interior, se crea el Ministerio de Gobierno, pero también se elimina el Ministerio de Justicia. Y no es solamente la eliminación de una estructura estatal, con eso se elimina también capacidades humanas, técnicas, tecnológicas y sobre todo se reduce el nivel de presupuesto. Eso mismo lo ratificó en su momento el coronel Fausto Cobo cuando lideraba el SNAI, reconoció que no existían las capacidades instaladas. Lamentablemente, esas capacidades tienen que alimentarse en el tiempo, no pueden crearse de la noche a la mañana. Entonces, ahorita estamos en contra del tiempo, tratando de recuperar capacidades humanas, reclutando nuevos guías penitenciarios, pero eso toma tiempo. El proceso de reclutamiento necesita pasar estrictas medidas de control, exámenes de seguridad, como por ejemplo polígrafos, pero también exámenes socioeconómicos y hacer un examen y un protocolo de seguridad permanente para el trabajo de estos guías, capacitación y especialización muy específica en este ámbito y trabajar junto a la policía. La realidad es que ahorita tenemos bajo el SNAI el control y el monopolio de la fuerza policial, lo cual no permite generar controles a nivel tanto de las actuaciones que se están dando. Miremos lo que pasó en Santo Domingo. Se demoraron cerca de acuerdo a la última información, además revelada por Plan B de un informe de la policía, que
a partir de las 2 de la mañana que se dan las primeras alertas, no se interviene ese centro de privación de la libertad hasta las 6 de la mañana. Entonces lo que vemos es una política de inacción, pero que tampoco cuenta con los recursos especializados, ni humanos ni tecnológicos para intervenir, y peor para prevenir, porque no hay mejor política de seguridad integral que la prevención. De nada nos sirve invertir en la investigación si el delito ya se cometió o la vida humana ya se perdió. Deberíamos entender que la logística, los cambios que se han propuesto y se han venido dando en los últimos años no han sido positivos, hablando en términos de inversión en el sector de organización, de las entidades que se han desaparecido o se han creado. Totalmente, y creo que para eso están los datos, y esa es la principal evidencia que tenemos. Miren, solamente entre el periodo 2007, 2006 a 2017, se invirtió cerca de 395 millones de dólares, pero inversión aparte de lo que significa gasto corriente. Eso quiere decir que anualmente había una inversión de cerca de 49, 50 millones de dólares. En la última iniciativa liderada por la exsecretaria de Derechos Humanos, ella pedía un presupuesto de 27 millones de dólares para ser invertidos en los centros de privación de la libertad, bueno, no en los centros solamente, sino en el sistema de rehabilitación social. Entonces ahí vemos justamente, y otra evidencia más, el famoso anuncio por parte del gobierno a inicios de este año de poder entregar 9 millones de dólares a la policía para que pueda reforzar su actuación en Guayaquil, que hasta la fecha no había sido transferida porque estaba justamente en ese tema entre transferencia del Ministerio de Finanzas a la policía para que pueda realizar la adquisición de bienes básicos para la vigilancia y patrullaje, como vehículos, renovación de la flota o también hasta el consumo de gasolina. Entonces vemos en realidad un sistema de seguridad desmantelado en capacidades. No me quiero poner imaginar lo que sucede en las capacidades especiales de plataformas que permiten el trabajo de investigación y de inteligencia de la policía, que requieren una inversión mucho más importante y donde se debió ya de manera preventiva trabajar en el mantenimiento y en el fortalecimiento de esas capacidades. Entonces, estamos en contra del tiempo, pero vemos un gobierno que reacciona, que no planifica, que no tiene claro un norte hacia dónde, cómo resolver esta crisis de seguridad, y que cada vez se vuelve más experto en recoger cadáveres, tanto dentro de las prisiones como fuera, en las calles. ¿Cómo mira usted el accionar de esa comisión que se formó de pacificación de las cárceles? Hubo informes, hubo conclusiones y luego se disolvió, pero ¿qué dejó como legado? Bueno, creo que justamente esa es la falta de poder proyectarse al mediano y largo plazo. La Comisión de Pacificación estaba liderada por una persona que después decidió separarse, continúa trabajando, pero no se han encontrado ni siquiera acciones reales, concretas, de cuál es ese proceso de pacificación que estaban llevando a cabo al interior de las cárceles. Y yo creo que hay algunos temas que no les gusta muchas veces hablar de manera pública, pero que es importante hablarlo y es importante analizarlo, como por ejemplo el tema de las redes de corrupción al interior del sistema de rehabilitación social, que involucra tanto a personal de guías penitenciarios, pero también a personal administrativo, pero también a la policía, que como vemos ahora es quienes lideran el SNAI, y los directores del SNAI también están bajo responsabilidad de oficiales en servicio activo de la policía. Entonces, ahí hay ciertos temas que no se quieren abordar de manera transparente, pero que son importantes que desde la opinión pública hagamos hincapié. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que ha sido de interna discusión de la Comisión de Pacificación, y por eso es que hemos visto que algunos de sus miembros han decidido separarse de eso y han considerado que ellos podrían tener una mejor actuación fuera que al interior de esta comisión. Lo mismo pasó con la iniciativa del censo penitenciario. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuál es la situación de los privados de la libertad para tomar acciones efectivas y construir una política clara o un protocolo claro, por ejemplo, de los traslados de los privados de la libertad de un centro de privación a otro. Entonces parece que todo está sumido en la improvisación, sin un informe de inteligencia previo o un informe de riesgos que permita respaldar el traslado de ciertos privados de la libertad entre centros de privación. Entonces, ahí se ven varios desafíos que ya la CIDH y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ya habían sugerido que se ejecute. Pasa el tiempo,
ya son casi 2 meses del informe de la CIDH con las recomendaciones. El presidente Guillermo Lasso salió a decir que acogían el informe, que lo iban a implementar, pero hasta la fecha no vemos esa implementación y tampoco vemos los recursos priorizados para que esa implementación se la realice de manera efectiva. Los motines carcelarios no se han iniciado con este gobierno, pero este gobierno no los ha podido controlar y más bien, en lugar de controlarlos, se han agravado. Son más frecuentes, más sangrientos. Tampoco son patrimonio de Ecuador. Motines carcelarios se han dado en muchos países en el mundo. Recordamos aquellas tragedias que se han dado en Brasil, en México, países con similitudes con el nuestro y que por lo menos no hemos conocido que en los últimos tiempos se hayan repetido. Nos preguntamos qué hicieron para cambiar las cosas de estos países. Hay diversos modelos carcelarios que se utilizan en el mundo, además, algunos en países bastante diversos de los nuestros, en Europa, en los Estados Unidos. La pregunta sería, Carolina, ¿hay algún modelo al que nosotros podríamos emular? Yo creo que en este momento, obviamente cada país tiene su propia especificidad, ¿no es cierto? Pero creo que hay parámetros a nivel internacional que el informe de la CDH ya lo ha resaltado. Por ejemplo, uno de esos es evitar seguir promoviendo la política del encarcelamiento. A veces se colocan como metas a la policía que se cumplan cierto número de operativos o se cumplan cierto número de detenciones, pero no estamos enfocados en lo realmente importante que son abordar las estructuras criminales o las finanzas criminales de estas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tenemos actualmente, tenemos una población carcelaria entre los 20, 25 años o 20, 29 años, mayoritariamente sin estudios superiores, que estuvieron y son parte de organizaciones criminales, pero en los eslabones más débiles, poblaciones vulnerables. Entonces, si seguimos con una política que promueve el encarcelamiento, entonces sin abordar realmente las estructuras y las finanzas criminales de las organizaciones de delincuencia organizada, lo que tenemos es un aumento de la población carcelaria que después lamentablemente se encuentra con un sistema que no es capaz de generar un acceso a la justicia y tenemos, por ejemplo, 70% de las personas que han fallecido en los centros de privación sin ni siquiera un juicio condenatorio, o 39% de las personas también que fallecieron que todavía estaban en prisión preventiva sin que se pueda tener un juicio condenatorio. Aparte de eso, tenemos también el hecho de que no se articula justamente el trabajo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por esta estigmatización que tenemos de que puedan trabajar de manera coordinada. Anteriormente existía una mesa de justicia que buscaba articular el trabajo entre el Ejecutivo y la función judicial para mirar, por ejemplo, todo lo que es los estados de prisiones preventivas, posibles caducidades de las prisiones preventivas y también disminuir el hacinamiento de esta forma al interior de los centros de privación de la libertad. De hecho, se logró, y eso lo muestran las estadísticas del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Justicia en ese momento, se logró reducir el hacinamiento que estaba en cerca del 73% en el 2012 a cerca del 22% en el 2016. Pero lamentablemente, como no se cambió esta visión de política de encarcelación, también tuvimos durante el mismo periodo un aumento de la población carcelaria. Entonces, también reducimos el hacinamiento, pero no trabajamos adecuadamente para que no se promueva la encarcelación de los eslabones más débiles, sino atacar realmente a las estructuras criminales y sus finanzas criminales, que es lo clave en esto. Hay expertos ecuatorianos en materia de seguridad que, bueno, primero advirtieron la presencia de las megabandas y lo hicieron quizá con oportunidad, con bastante antelación, antes de que se evidencie el problema públicamente. Hoy hablan de que estas megabandas, estas mafias antagónicas entre sí, tienen algunos puntos de enlace para actuar, desafiar al Estado ecuatoriano, haciéndolo en forma conjunta. ¿Coincide usted con esos puntos de vista? Bueno, creo que hay que tomar en cuenta dos elementos fuera del Ecuador que fueron claves, yo creo, en este aumento de violencia e inseguridad. El primero, 2017, Colombia ya había triplicado la producción de cocaína de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas. Entonces, por ende, había una mayor oferta que necesitaba salir y ser trasladada por el Ecuador para salir a mercados internacionales. Entonces, ahí el Estado ya tenía que haber pensado de manera estratégica cómo iba a abordar esto y cómo iba a estar preparado en sus capacidades
tanto estratégicas como operativas en el sector seguridad, pero también en el sector social. ¿Cómo íbamos a estar preparados? Después tuvimos el proceso de paz en Colombia. El proceso de paz que ha sido bastante cuestionado porque se ha hecho un énfasis más en el tema de la represión y de la presencia militar y policial, pero se ha descuidado la sustitución de cultivos y también se ha descuidado las acciones o políticas para promover el desarrollo rural en las provincias fronterizas en la frontera norte que da al Ecuador. Entonces, ya sabíamos que iba a haber un aumento de disidencias de las FARC que iban justamente a buscar reorganizar sus estructuras logísticas que atraviesan el Ecuador para poder salir. Entonces, en medio de este escenario, el Ecuador tenía que ya adaptar y mirar a los siguientes años y poder estar preparados para poder abordar de manera adecuada. ¿Y cómo se aborda? Estando preparados como Estado, primero invirtiendo de manera adecuada en políticas de prevención, porque no se trata de simplemente salir ahora de manera reactiva con discursos de política de mano dura, cuando realmente el pensar en las generaciones futuras es invertir en la prevención. Como decía, no nos sirve de nada invertir en una investigación cuando ya el delito está cometido o la vida humana fue vulnerada. Entonces, lo que se necesita es integrar las capacidades en el eje de prevención y no solamente desde una visión militar y policial, sino también incluir ahí al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Deporte y realizar una intervención integral para poder prevenir el cometimiento de delitos y que las organizaciones criminales recluten a personas en situación de vulnerabilidad para actividades delictivas y no solamente en temas de delincuencia organizada y narcotráfico. Veamos lo que está pasando también en temas de minería ilegal. En este momento, el oro en mercados internacionales, fruto de la minería ilegal, no solamente del Ecuador, pero en general de la región, es mucho más cotizado que el propio precio de la cocaína en mercados internacionales. Entonces, hay una diversificación también de las organizaciones criminales que buscan justamente invertir recursos ilícitos en minería ilegal para poder lavar el dinero y poder llevarlo afuera y de esa forma seguir en este círculo de economías criminales, ¿no? Que es lo que alimenta la violencia y la inseguridad. Para finalizar, ¿cómo mira usted el papel de la justicia ecuatoriana como una de las funciones del Estado? Partiendo desde ciertas atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura con respecto a las cárceles, el papel de los jueces en sentencias a prisión para ecuatorianos que hayan infringido las leyes, pero también en la liberaciones anticipadas de buen comportamiento, habeas corpus, traslados, este último incidente. De acuerdo con versiones de la policía, se ha dado en buena parte por traslados que la policía los considera inadecuados. Creo que ahí también existe un problema estructural. El informe de la CIDH justamente resalta que existe un uso excesivo de la prisión preventiva, pero también nosotros estamos viendo que existen actuaciones discrecionales de ciertos jueces, ¿no es cierto?, que no están actuando en derecho, y eso también se ve reflejado en lo que hemos visto en la violencia en las calles. Durante las últimas semanas hemos visto que se ha atentado contra la vida de agentes fiscales en ciertas provincias, con policías y con otros miembros que han trabajado dentro del mismo sistema del SNAI. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Nos muestra que probablemente, y no se ha dado la suficiente información, que estos actores pudieron haber estado involucrados también con organizaciones criminales y por eso es que se están atentando contra esta vida. Entonces ahí vemos también otro problema transversal estructural, el tema de la corrupción. Necesitamos integrar jueces, funcionarios en el sistema judicial, probos que pasen un protocolo de seguridad permanente y que puedan realizar su trabajo de manera digna, con un ingreso acorde a sus responsabilidades, pero que también respondan de manera adecuada a un sistema de formación y capacitación en su trabajo. Eso tiene que ir de manera coordinada con lo que se haga desde el Ejecutivo en el ámbito de una política de seguridad integral. No pueden ir separados. Por eso decía, no estigmatizar una coordinación que no llegue al uso discrecional a nivel político, sino que realmente se concentre en el desarrollo de capacidades técnicas y especializadas y que siempre busque, ¿no es cierto?, trabajar de manera adecuada para evitar luego el uso excesivo de la prisión preventiva, pero también que existan personas que no tengan sentencias condenatorias dentro de los centros de privación de la libertad, sin que eso se traduzca luego en favores políticos o en favores a cambio de dinero,
de organizaciones criminales fruto de las redes de corrupción al interior del sistema de justicia. Bien, queremos agradecerle por su presencia y sus valiosas opiniones. Muchísimas gracias, un gusto acompañarlos. Carolina Andrade es especialista en ciencias políticas y servicios públicos, actualmente investigadora del Instituto Igarapé de Brasil.